soy Fernando Vivero, bienvenidos a un nuevo episodio de la inteligencia emocional. El día de hoy vamos a hablar de cómo interpretar toda la información que ya habíamos visto. Y te preguntarás, ¿qué fue lo que ya habíamos visto? En los primeros 7 capítulos hicimos una introducción de qué se trata la inteligencia emocional, que es la habilidad de conocer nuestras emociones, cómo pensamos y cómo actuamos. Y qué hacer para que eso nos sirva para que, por ejemplo, si tienes un trabajo estresante, tengas el enfoque correcto y que tus emociones no te distraigan. Que puedas tener un balance entre tu vida personal, vida familiar, vida deportiva o actividad deportiva y puedas estudiar. Porque muchas veces le dedicamos mucho tiempo al trabajo y descuidamos otras cosas. Y llega algo que se llama el estrés, que también lo vimos, que a veces puede ser potencializador y a veces no tanto, y te puede alejar de esos objetivos. Habíamos hablado que hay unas voces internas que te hablan al oído, que te pueden detonar algún tipo de reacción y esas reacciones te detonan emociones. Y esas emociones hacen que puedas explotar o puedas tener ataques de ira o algo parecido y eso no es lo que queremos. También te había contado que íbamos a traer aquí a Pepe Coach o nuestro coach personal que iba a recoger toda la información que íbamos acumulando. ¿Qué nos decían esas voces internas? Pepe Coach lo anota y te lo va diciendo. ¿Qué reacciones tienes? Cuando te molestas, por ejemplo, si alguien te cierra en el tráfico, él te dice, oye, cuando te cerró el otro vehículo te pusiste de esta forma, hiciste el ceño en la frente, pusiste las manos así o lo que fuera. Entonces todo eso sirve para que Pepe Coach tenga toda la información almacenada y pueda recoger todo para que te pueda dar consejos y te pueda dar guía. Y la idea es que cada vez que tengas más conocimiento de cuáles son tus reacciones, cómo te comportas, y Pepe Coach te dé toda esa información, la próxima vez que vuelvas a tener un secuestro emocional lo puedas controlar. ¿Por qué? Porque ya sabes qué es lo que está ocurriendo y sobre todo porque haces conciencia de tus emociones y lo tienes amarrado a tu racionalidad. Y de eso se trata la inteligencia emocional, la sociedad entre la racionalidad y la irracionalidad, para que entre los dos construyan lo que tú quieres. Y todo eso va enfocado a tu propósito de vida, a los objetivos que deseas y sobre todo, principalmente, que tengas hábitos saludables y que tu trabajo no te domine por el estrés. Y si quieres saber más sobre el tema, puedes mirar las historias que hemos publicado en mis redes sociales, en @FernandoViveroOficial en Instagram y en TikTok o en Kwai, también en Facebook en Fernando Vivero y aquí en mi canal de YouTube Fernando Vivero. Puedes ver los 7 capítulos anteriores a este y puedes ver mucha más información. Si tienes dudas, quieres saber algo más de cualquier tema, con gusto te podemos dar toda la información. Puedes escribirme a hábitos@FernandoVivero y puedes entrar también a mi página www.fernandovivero.com. Recuerda, estos podcasts vienen en 3 formatos, uno en video en mi canal de YouTube para que lo disfrutes de la experiencia del video y puedas ver, o si me quieres escuchar en Apple Podcasts y en Spotify. Ahí lo puedes escuchar mientras haces deporte, mientras estás en la ducha, mientras trabajas o cualquiera de esas situaciones que te ayuden. Y finalmente, si te gusta más leerlo, en mi página www.fernandovivero.com está en formato blog, ahí están los capítulos, también están escritos. La idea es que no te pierdas ni un solo capítulo de la inteligencia emocional, porque este juego de la inteligencia emocional es importante ganarlo y es importante que domines tu emocionalidad para que seas más efectivo en tu trabajo y en los objetivos que deseas. Para que tengas un mejor control de tu emocionalidad y si tu emocionalidad hace que no tengas una alimentación saludable, puedes mirar el capítulo 1 y 2 y ahí hay información de cómo lograr tener ese control. El día de hoy vamos a hablar de la interpretación de toda esta información y la interpretación te lo voy a explicar de alguna forma sencilla. Si a ti te dicen que 2 más 2 es igual a 5, seguramente que ese no es el resultado matemático que debería ser. Pero nuestro cerebro, cuando está sesgado, cuando está secuestrado emocionalmente, 2 más 2 sí puede ser 5. Y si no hay conciencia de que 2 más 2 es 4 y no 5, vamos a seguir igual. Lo mismo pasa con nosotros. Entonces la idea es que tengamos una interpretación y que no tengamos ese tipo de sesgos. O que tengamos esos marcos de referencia que nos hacen salir de donde queremos. Entonces vamos a hablar de las falsas creencias o las falsas interpretaciones que tenemos. ¿De dónde viene todo esto? Un doctor en Estados Unidos, de apellido Ellis, hizo un estudio sobre los comportamientos, las reacciones y definió que habían
más o menos entre 10 o 15 reacciones o creencias que tenemos para sesgar nuestro comportamiento. ¿Y cuáles son esas? Hay la número 1, que es el sesgo negativo. Y hay personas que se enfocan única y exclusivamente en lo negativo, y cuando están analizando las cosas siempre tienen un ojo particular de águila para encontrar lo que no funcionó bien. Un ejemplo, hay una situación que de pronto es un cambio. Alguien salió de una compañía y se va a ir a trabajar a otra, y cuando salió de la compañía se está fijando en lo que no le gustaba, los compañeros que no tenía, lo que no era agradable, y empieza a renegar de los demás. Y cuando está trabajando en su nuevo entorno, tiene un ojo particular para detectar qué personas lo irritan, qué personas no son compatibles con él o con ella. Y ese sesgo es complicado. La idea es que Pepe Coach te diga: oye, no te fijes en lo negativo, mira lo positivo. Incluso de situaciones negativas, entre comillas, se pueden sacar cosas buenas, y son las famosas lecciones aprendidas. Cuando alguien tiene una ruptura amorosa, una quiebra o algo parecido que me ocurrió en algún momento en la vida, pude sacar lecciones aprendidas y me ayudaron a reconstruir mi vida y reinventarme, como te había contado en el capítulo 1. La otra creencia falsa o la creencia que te sesga es el famoso efecto halo. Y el efecto halo es, por ejemplo, hay una persona que tiene un cargo, no sé, de un cargo medio, y es muy bueno en su cargo medio, y resulta que es tan bueno que lo promueven a un cargo no medio sino más alto, pero cuando está alto, en el cargo alto, no tiene ni las competencias, ni las aptitudes, ni muchas otras cosas más, y tan solo tiene el conocimiento. Y cuando él llega a ese punto, no empieza a funcionar tan bien cuando lo hacía cuando tenía en el cargo medio. Y la persona que lo seleccionó se sesgó por ese efecto halo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los vehículos. Hay personas que van a comprar un carro y tienen el otro, y te voy a poner un ejemplo. Le ponen un Toyota y un Hyundai. Los dos son muy buenos, pero el Toyota tiene más prestigio como carro confiable, obviamente cuesta más. Entonces, si esa persona está sesgada y cree que Toyota es la única marca que le sirve, incluso va a ver el Hyundai como un mal vehículo, y el Hyundai o el Kia, que son de la misma compañía, tienen muy buena confiabilidad y son autos reconocidos, pero esa persona se sesga. Esa es la otra falsa creencia de la interpretación. La otra creencia que vamos a hablar es la catástrofe. Y la catástrofe es: hay personas que tienen habilidad para siempre imaginarse el peor escenario posible. Siempre. No, es que si entrego este informe a mi jefe no le va a gustar y me va a regañar, y como me tiene entre ojos, y empieza a maquinar y a maquinar. Y llega esa voz interna del pesimismo y le empieza a hablar y a decir cosas. Y adivina qué, se sabotea de sus objetivos. Hay que tener mucho cuidado con esa creencia o ese sesgo de catástrofe, porque a todos nos ha pasado en algún momento. Siempre buscamos el peor escenario posible, y es algo lógico por un tema de supervivencia, porque a veces necesitamos ver los peores escenarios a nivel inconsciente para que no nos ocurra algo. Y yo te contaba que si alguien, por ejemplo, va a pasar la calle y viene un vehículo, pues obviamente a nivel inconsciente se imagina el peor escenario, le da terror solo pensándolo en un instante qué pasaría si el carro lo toca y pues no se mueve. Ahí es en donde puede ser positivo, pero hay que tener cuidado, porque esta creencia falsa genera mucho estrés, muchísimo, y nos carga de energía que no queremos. Y aquí viene otra creencia que está amarrada con ella, y son los temores o los miedos. Y hay personas que son muy miedosas y muy temerosas, y tiene que ver relacionado con lo anterior. Y el miedo los paraliza mucho, demasiado, tanto que no hacen cierto tipo de actividades. O hay veces que lo que están buscando es, por ejemplo, tienen un superior, un jefe o un cliente o algo, y lo quieren impactar, lo quieren agradar, y están haciendo el trabajo y creen que el trabajo no tiene la calidad suficiente para esa persona. Y cuando la están elaborando, a veces el miedo los domina y no se concentran en el trabajo que están haciendo, sino qué va a decir esa persona. Y esa es una falsa creencia que tenemos. Y puede ocurrir porque hay una voz interna de la admiración que admira mucho a esa persona y siente que no va a cumplir las expectativas. O puede ser por algo interno que tiene a nivel subconsciente, por ejemplo, de su infancia. Para ponerte un ejemplo, cuando yo era niño, yo tenía una creencia que si no llegaba a cierto punto, no lo estaba haciendo bien. O sea, tenía un mínimo nivel requerido para cumplir el estándar que deseaba. Y eso me ayudó muchísimo en la vida,
porque me permitió potenciarme, pero a veces también hizo que no disfrutara las cosas. Entonces cuando yo salí de la universidad, recuerdo que en ese momento hubo una crisis financiera parecida a la que hay hoy por hoy y no había mucho empleo, y pues mi idea era emplearme en ese momento, pues porque acababa de salir de la universidad y no tenía experiencia, y cuando yo estaba en la ceremonia de grado, yo no estaba tan contento por haber graduado, por haber estudiado los 10 semestres, más la tesis y los años que estuve en la universidad, todo el esfuerzo, el trasnocho y mil cosas más. No estaba contento por eso, al 100%, porque estaba pensando, bueno, ¿y qué voy a hacer mañana? ¿En qué me voy a emplear? ¿Cómo me voy a ganar la vida? ¿Cómo voy a explotar mi carrera? A eso me refiero con esa falsa creencia. Y nos pasa mucho. No disfrutamos mucho las cosas porque tenemos un foco en algo, y ese foco es algo que no has conseguido en ese momento, y como no lo tienes en ese momento te puede generar frustración o tristeza. Y nos pasa mucho. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo seré feliz el día que pague la hipoteca del apartamento. Yo seré feliz el día que mis hijos salgan de la universidad. Y yo seré feliz cuando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué es lo que está pasando? Que no disfrutan el aquí y el ahora. Y como lo hemos visto en capítulos anteriores y como ha ocurrido en varias enseñanzas, de hecho hay una película que se llama El Guerrero Pacífico, dice que lo importante, lo realmente gratificante en la vida no es tanto el resultado final que obtienes, sino el camino o el esfuerzo que haces para llegar. Para ponerte un ejemplo, yo estoy empezando a hacer estos videos y lo que me estoy disfrutando, editarlos, buscar locaciones como este paisaje, me disfruto mucho eso. Si yo hubiera tenido la creencia que tenía en el momento que me gradué, porque no tenía la inteligencia emocional desarrollada, seguramente no estaba disfrutándolo tanto, porque cuando estás empezando no obtienes el resultado que deseas. Pues si te quieres proyectar a algo o si quieres alcanzar algún estándar. Entonces la idea es que cuando veas que tienes ese sesgo, que no disfrutas el presente, venga Pepe Coach a asistirte y a decirte, oye, disfruta lo que tienes en este momento. Si no has pagado la hipoteca del apartamento, disfruta el apartamento. Piensa que algún día lo vas a pagar, no te imagines cómo, no te imagines cómo va a ocurrir, simplemente imagínate qué pasa y ya. No pienses en el cómo, sino visualiza que ya lo pagaste en algún momento X y lo sueltas, lo dejas. Que el universo o la divinidad en la que creas se encargue de eso. Y así hagas con muchas otras cosas más. Por ejemplo, tienes un sueño y lo quieres alcanzar. Estás persiguiendo esa meta. Si disfrutas todo el esfuerzo que haces, el aquí y el ahora, y le sueltas a la divinidad, a Dios, por ejemplo, o al universo en quien creas, el resultado final, y vas caminando paso a paso y vas construyendo, el viaje va a ser mucho mejor. Y hay una gráfica que me gusta mucho, que es la del iceberg. Y el iceberg, normalmente tú ves la punta del iceberg y se ve la persona triunfando. Y más o menos el 20% del iceberg flota y el 80% está debajo del agua. Y debajo del 80% aparece todo lo que no se ve cuando la gente tiene éxito. Cuando un futbolista, un tenista o un beisbolista llega a la cumbre, ¿cuántas horas de entrenamiento él tuvo para llegar allá? ¿Qué se tuvo que haber aguantado cuando era un don nadie, era un anónimo y tuvo que llegar? Y lo que a veces ocurre, que es otra de las creencias que vamos a hablar, por ejemplo, la de calificar lo negativo, es un atleta de alto rendimiento empieza a ganar y se vuelve famoso. Y el día que no ganó una competencia, un juego, un partido, lo que sea, existen personas en la prensa que se encargan de descalificar porque es su forma de vender, porque venden miedo. Entonces dice, esta atleta o este atleta hoy tuvo un mal día, ya su carrera está pasando por otro momento, y empiezan a enfocarse en muchas cosas y no le valoran el esfuerzo. Y eso nos pasa mucho a nosotros. La idea es que no te dejes sesgar de esa forma y siempre mires el esfuerzo de los demás y el esfuerzo tuyo aquí y en el ahora. Ahora voy a hablarte de una que es muy importante de estas creencias limitantes, y es lo que yo llamo el síndrome de los 99 centavos. ¿Y cuál es el síndrome de los 99 centavos? Como todos saben, para llegar a 99 céntimos, para llegar a un euro o un dólar, se necesitan 100 céntimos o 100 centavos. Y hay gente
que vive la vida a los 99 centavos. Ese centavo o ese céntimo que le hace falta nunca lo cumplen. Y no lo cumplen porque está en su zona de confort y porque no les gusta dar más. Y en el trabajo nos pasa mucho. Yo he tenido la oportunidad de ver mucha gente que hace lo mínimo requerido para cumplir con su trabajo y cuando les hacen pedir algo más, empiezan a enfocarse en las primeras voces que te hablé o en las primeras creencias, porque no quieren salir de ahí. Incluso me ha pasado a mí y puede que te haya pasado a ti. Cuando sientas que te estás limitando, que hay algo importante que estás persiguiendo y no estás dando todo el esfuerzo, ahí viene Pepe Coach a decirte, oye, ¿tú crees que ese es el esfuerzo que necesitas para este sueño que estás buscando? ¿Tú crees que las actividades y los planes que estás desarrollando son coherentes con tus sueños? Y te voy a contar algo. Hay un estudio en donde hablaban de la gente exitosa y hay varios factores para ser exitoso en la vida. Y hay muchos. Uno es la disciplina, la constancia, la fuerza de voluntad, la inteligencia emocional, el enfoque como el rayo láser, la dedicación, la convicción, creer en sí mismo. Creer que todo va a pasar en los resultados que desean y soltarle al universo o a la divinidad el resultado final y muchas cosas más. Además de eso, hay uno que me llamó particularmente la atención y es la gente exitosa hace cosas que no les gusta hacer y la gente que no es exitosa no las hace. ¿Cómo así? Te preguntarás. Sencillo, tú estás creando un negocio. Y sabes que si, por ejemplo, quieres vender algo, necesitas de 100 clientes, te pueden salir, no sé, 30 citas. Y de esas 30 citas cerrarás 2 o 3 negocios. Si tú no contactas 100 clientes para cerrar 3 negocios, pues no vas a llegar a tu meta. Entonces lo que necesitas hacer es crear un hábito de llamar a 100 clientes, 1 o 2 diarios durante todos los días. Y así no te guste llamarlo, hacerlo. Pensar que estás viviendo un viaje y te lo estás disfrutando y llenarte de toda tu inteligencia emocional y hacerlo, así no te guste. Lo mismo, por ejemplo, con el deporte. Si no te gusta entrenar por la mañana porque te da pereza, hazlo. Si no te gusta tratar bien a los demás, si es tu caso, porque no se te da o porque hay alguna circunstancia que te aleja de ello, por ejemplo, un secuestro emocional, haz conciencia y hazlo. Y así sucesivamente. Identifica qué no te gusta hacer y que si lo hicieras te llevaría al resultado que estás buscando. Y seguramente lograrás lo que estás buscando. Eso es muy importante que lo tengas en cuenta. Ahora te voy a hablar de otras creencias y hay una que es determinante y es: los seres humanos tendemos a vivir en el pasado o en el futuro. En el pasado tuvimos un resultado desafortunado en el pasado y creemos que porque así ocurrió en el pasado va a pasar lo mismo en el futuro. Pero resulta que en el presente tú puedes cambiar lo que ocurrió en el pasado y no necesariamente lo que pasó en el pasado define tu presente ni mucho menos tu futuro. Ahí es cuando viene Pepe Coach y hace conciencia y te dice: oye, sí, ocurrió esa ruptura amorosa en el pasado, ocurrió ese negocio en el pasado, esa situación en el pasado y está allá atrás. La idea es que uses todo lo que hemos hablado de la inteligencia emocional y trabajes acá en el presente y dejes el pasado atrás y te desconectes un poco de él. Y te voy a dar un truco cómo hacerlo. Te paras aquí, por ejemplo, en este espacio y cierras los ojos y te imaginas que hay una línea del tiempo con los ojos cerrados, una línea blanca y tú estás en la mitad y atrás está el pasado y al frente está el futuro. Y atrás te imaginas que hay una foto como si fuera una proyección de cine del pasado, de una escena, por ejemplo una ruptura amorosa. Entonces te imaginas que tú estás con esa persona y le dijiste a él o a ella que se acabó la relación o te dijeron eso a ti. Y eso definió tus relaciones de ahí en adelante. Entonces vas a esa escena, te imaginas qué sentiste, qué hablaste, cómo estabas vestido, cómo estaba vestido él o ella, qué ocurrió y coges el cuadro y haces así y lo vas cerrando. Y lo cierras y lo dejas así chiquito como si fuera un cubo y lo coges y lo colocas así y lo lanzas hacia atrás y cuando lo lanzas hacia atrás te imaginas que el cubo desaparece. Obviamente todo este ejercicio mental con los ojos cerrados, como que si el cubo cayera al piso y ¡fua!, se esparciera. Ahí, con este sencillo ejercicio, que es una práctica en PNL, en programación neurolingüística, te estás olvidando del pasado a nivel inconsciente porque nosotros
recordamos con imágenes y sonidos y te estás ubicando en el presente. Y cuando vayas a pensar en el futuro, en este mismo ejercicio te imaginas una nueva escena con el resultado que deseas. Lo visualizas, lo sientes y das por hecho que está ocurriendo. Le das gracias a Dios o a la divinidad o al universo o a quien creas que ocurrió y sueltas el camino que hay de aquí hasta el futuro y lo liberas, y con eso seguramente que va a ocurrir, obviamente acompañado con todo lo que te he dicho, con lo que no te gusta hacer, con la inteligencia emocional y todos estos conceptos más que hemos hablado. Otra creencia que es fundamental y que lo habíamos hablado en las voces internas, y si no lo has visto, revisa el capítulo en YouTube, lo puedes ver, es compararnos. Y te había comentado que las empresas usan el benchmarking o la comparación. Entonces Coca-Cola se compara con Pepsi, cuál es el precio, cuál es el sabor, cuál es la calidad, y que nosotros tendemos a hacer lo mismo. Por ejemplo, vivimos en un barrio y hay una persona que al frente tiene un Corvette y yo tengo, no sé, un Jeep, y quisiera tener el Corvette de esa persona. Tengo dos formas de interpretarlo y digo, claro, me alegra muchísimo por él porque tenga ese Corvette, porque le está yendo bien y ojalá yo pudiera lograr ese o otro objetivo que esté buscando, no necesariamente ese vehículo. O la otra es decir, claro, es que él está haciendo negocios sucios, o es que él es un tramposo y por eso es que él está allá y además yo no he llegado allá porque a mí me criaron mal, bla, 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 bla. Son los dos conceptos y ya habíamos hablado de eso. Cuando estás hablando de comparación, esa creencia, cuando hacemos juicios de valor de compararnos, hay que tener cuidado cuando aparece la parte negativa o catastrófica, y es cuando viene Pepe Coach y te dice, oye, fíjate únicamente en lo que te aporte, en lo que te construya. Si quieres modelar algo de alguien o admira algo de alguien, pregúntale cómo lo hizo, a ver si tú lo puedes hacer, y si no lo puedes hacer de esa forma, búscala. Esa es la idea, que te enfoques en lo que quieres y no en lo que no. Con toda esta información y con todas estas creencias que te he comentado, la idea es que interpretes tus voces internas, tus detonadores, tus emociones, y veas cómo te está afectando en tu trabajo. ¿Cómo puedes hacer para que se te reduzca el estrés? Usa todos los trucos que hemos hablado. En el siguiente capítulo de la inteligencia emocional vamos a hablar de una pausa. Habíamos hablado que primero era conocer cuáles eran nuestras emociones, cuáles son los detonadores, cuáles son los tipos de emociones, cuáles son las voces internas y cómo interpretarlas. En el siguiente capítulo, la idea es que cuando tengas esta información y la interpretes y quites de lado esas creencias limitantes que hemos hablado ahora, hagas una pausa y lo interpretes y hagas una reflexión para que vuelvas a ajustar. No sé si has visto los ciclos PHBA en sistemas de calidad ISO. La idea es que hagas un ciclo de retroalimentación. ¿Qué te funcionó y qué no? ¿Qué emociones pudiste dominar y cuáles no? Y todo eso te lo vamos a enseñar en el siguiente capítulo de la inteligencia emocional. Soy Fernando Vivero. Nos veremos pronto.